Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado. Y si este mensaje bendice tu vida, quiero invitarte a que lo compartas con los demás. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos enfrentamos a preguntas incómodas. Preguntas incómodas. De hecho, el título de este mensaje es Preguntas incómodas. Muchos tipos de preguntas. Vamos a arrancar primero por los padres, por quienes son papás acá, ¿sí? La pregunta de los hijos, por ejemplo, ¿por dónde salen los bebés? ¿Han escuchado ese tipo de preguntas? ¿Por dónde salen los bebés? O cómo el bebé entra a la panza. Entonces ahí como padres, en ese momento de nervios, nada ha sido un momento tan crítico como ese, ¿no? Cuando el hijo te pregunta esas cuestiones que para nosotros nos da pudor y esas cuestiones esos tabúes que tenemos, ¿no? Que quizás si se lo explicamos a los niños lo entienden rapidísimo, pero ¿cómo le explico? Entonces ya empezamos a flashear, ¿no? Que la semillita, que la cigüeña, que el repollo, que el zapallo, que mandamos todas las verduras. O sea, le armamos una historia de los pobres pibes, después van a la escuela y entran en un conflicto de identidad porque no saben si salieron de la mesa, si salieron de la mamá, si salieron... Esa pregunta, ¿no? ¿Por dónde salen los bebés? Una pregunta que me hacía mi mamá cuando yo por ahí volvía a la hora que tenía que volver. Y acá los adolescentes y jóvenes capaz se sientan identificados. Cuando a la mañana te pregunta, ¿qué hora volviste anoche? Esa era una pregunta terrible porque yo sabía que mamá me había dado un horario para volver y yo como buen desobediente no volví a ese horario, volví más tarde. Entonces el conflicto entre si le digo la verdad o no le digo la verdad, obviamente como buena madre ya lo sabe, ya sabía el horario, digamos, no duermen hasta que uno no entra, ¿no? Pero el otro día te hacen esa pregunta para ver si caes en la trampa, así que quienes no han entrado en esa temporada todavía, vuelvan al horario que dice papá y mamá para evitarse cualquier tipo de dolor de cabeza. Otra pregunta, ¿quién es más importante, tu mamá o yo? Te pregunta tu esposa frente a tu suegra, frente a tu mamá y entran en un conflicto. No es que me haya pasado a mí, por supuesto. Pero de pronto, en ese momento, en ese destete que pase, ¿no? Que pasa cuando uno deja la casa, uno empieza a entender que hay una nueva mamá, ¿no? Yo fui adoptado hace 6 meses por una nueva mamá que se llama Ailén, con quien me casé. Porque esas cuestiones siguen, ¿no? Esa maternidad sigue. Con este niño tiene que seguir una maternidad aún de casados. Entonces esas preguntas, ¿no? Que te hace tu esposa, ¿quién es más importante, yo o tu mamá? Y ahí uno tiene que entrar a pensar cómo responde esas preguntas, ¿no? Y esas cuestiones son preguntas incómodas de la vida cotidiana, cosas que nos pueden pasar y así muchísimas más, que quizás, si te pones a pensar, han llegado muchas. Las preguntas incómodas en nuestras vidas sirven para sacarnos de nuestra zona de confort, para sacarnos de nuestro lugar de comodidad, de ese lugar donde estamos cómodos. Hay preguntas que te rompen las estructuras, preguntas que te sacan de tu zona de confort. Ahora, en mi lugar de pastor y líder y haber estado ya hace varios años sirviendo a Dios desde el liderazgo, también me he topado con preguntas incómodas, que son de las preguntas que uno nunca quiere recibir como pastor, pero que en algún momento las recibe y que son normales, lógicas, como por ejemplo, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué me toca a mí enfrentarme a esto? ¿Por qué le toca a mi mamá enfrentarse a ese cáncer de mamas? ¿Por qué le toca a mi hijo enfrentarse a esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué esa persona que yo amaba tanto hoy no está con nosotros? ¿Por qué tuvo que fallecer tan chico? Muchas veces me topé con estas preguntas a las que mi respuesta era, no sé. Porque a veces uno quiere tener respuestas y uno dice, bueno, ¿qué respuesta puedo buscar en la Biblia? Pero a veces las preguntas son tan fuertes. Preguntas como, ¿por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí todo lo que tenía? ¿Por qué perdí mi casa? ¿Por qué perdí este proyecto de vida que había planificado con este hombre, con esta mujer? Y hoy me encuentro frente a una situación de separación, de divorcio. ¿Por qué esa persona me defraudó? Son de las preguntas que yo como pastor no tengo respuesta, me encantaría tenerlas, pero resulta que esas mismas preguntas, muchas de ellas también las tengo yo. Entonces a veces yo le digo al Señor, ¿cómo respondo ante esto?
Porque a veces yo podría compartir un versículo, decirte, mirá, dice en Salmo tanto, versículo tanto, el Señor esto, el Señor lo otro, pero frente a la pérdida, frente al luto, frente a la crisis, frente al dolor, frente a un futuro que uno no sabe cómo va a terminar, hay preguntas que no le podemos encontrar respuestas y que quizás, tal vez nunca las encontremos. Ahora sí, a mí me han hecho ese tipo de preguntas. ¿Cuántas preguntas le hemos hecho nosotros a Dios? ¿Le has hecho alguna vez preguntas a Dios? ¿Alguna vez le hiciste preguntas a Dios o solamente yo? No te desconcentres, mira acá. Muchas preguntas le hemos hecho a Dios. Muchas cosas le hemos dicho a Dios. En dolor, en frustración, en enojo. Pero así como nosotros hacemos preguntas incómodas y vos le haces preguntas incómodas a Dios y yo le hago preguntas incómodas a Dios, Dios también nos hace preguntas incómodas a nosotros. Y yo quiero que en esta noche pongas tu atención y tu corazón en el meollo de este mensaje y lo que Dios quiere hablar a tu vida en este tiempo. Porque probablemente tanto vos como yo estemos en esta misma posición de preguntas sin respuestas. Y yo quiero que vayamos un poquito a la historia de Job. La historia de Job. Job es un personaje que probablemente hayas escuchado de él o no. Yo de todos modos voy a narrarte un poco de manera breve y rápida su historia, lo que a él le pasó. Resulta que un día Satanás saca una cita con Dios porque quería charlar con Dios. Esto es en la versión Matías habla hoy, ¿sí? Una versión actualizada. Satanás le dice a Dios, dame una cita, quiero ir a tomar un mate con vos y charlar algunos asuntos. Entonces, Satanás sabía que Job era un hombre obediente a Dios, un hombre único en su especie. Era un tipo que tenía las cosas bien en claro. Pero no solamente eso, tenía muchas riquezas, tenía una familia hermosa, muchos hijos, gente que trabajaba para él. Tenía una vida realizada, el sueño que muchos de nosotros quizás tenemos. Tenía todo lo que se necesitaba. Entonces Satanás le dice a Dios, mirá, te propongo algo. Yo voy a tocarlo a él, lo voy a lastimar, voy a tocar lo que más le duele para ver si sigue siendo fiel como dice ser. Para ver si posta es un verdadero hijo tuyo o te sigue a vos porque las cosas están bien. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, no? Que cuando las cosas están bien, gloria a Dios, aleluya, hablamos en lengua, es una locura. Pero cuando las cosas están mal, empieza nuestra crisis, se empieza a sacudir nuestra vida. Entonces, Dios acepta esto y le dice, puedes tocar lo que vos quieras excepto su vida. Entonces, Satanás empieza a tocar diferentes cosas. De pronto, Job está tranquilo, tomando un mate en su casa, y llega un siervo de él, un secretario de él, corriendo desesperado, diciéndole, Job, no sabes lo que pasó, estábamos con todo el ganado, con todos los animales y tus hijos, de pronto vino un viento fuerte, tumbó el lugar donde estábamos y cayó sobre tus hijos, y tus hijos están muertos. Y viene otro corriendo dándole las mismas noticias de otro de sus hijos, estaban en otros lugares. Y empezó a enterarse de un momento a otro que sus hijos estaban muertos, que su ganado estaba muerto, que todas sus propiedades estaban destruidas de manera sobrenatural. Y en ese momento las cosas empezaron a destruirse, a caerse, todo lo que él tenía como valioso empezó a desaparecer, hasta que el broche de oro, la frutillita en el postre, fue una enfermedad en su cuerpo. Job no tenía nada. Entonces, si vos te pones en el lugar de Job y lees la historia de él con mayor detenimiento, profundidad y bajo la guía del Espíritu Santo y no tanto bajo mi guía de explicación así muy por arriba, vas a empezar a notar que lo que Job vivió fue algo que probablemente ninguno de nosotros hemos vivido hasta ahora o experimentado. Entonces era lógico que Job empiece a preguntarse cosas, a decir cosas, a decir, Dios me ha dejado. ¿Qué pasa con Dios? ¿Dónde estás? Yo siempre hice bien las cosas. Siempre fui a la iglesia, siempre diezmé, siempre ofrendé, siempre colaboré. En lo que se necesitaba estaba. ¿Por qué las cosas me están yendo de esta manera? Siempre hice bien las cosas, no le hice mal a nadie. Que probablemente sería nuestro grito al cielo, nuestro de hoy en día. Nunca le hice mal a nadie, siempre traté de hacer bien las cosas, de obedecerte. ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? Entonces Job empezó a hacer preguntas al cielo y a gritar al cielo y enojarse, cosa que cualquiera de nosotros haríamos en su situación, o aún peor. A lo que Dios, después de muchos diálogos y muchas idas y vueltas, en el capítulo 38 empieza
uno de los momentos más increíbles para mí dentro de la Biblia. Uno de los momentos donde yo me pongo en el lugar de Job y utilizaría la frase trágame tierra. Trágame tierra, séme desaparecer, porque Job se enfrentó a algo que nunca quizás pensó que se iba a enfrentar. Y es que Dios empezó a aplicar el mismo sistema, que le dijo, bueno, ya que me haces tantas preguntas y tantos cuestionamientos, yo te voy a hacer preguntas a vos. Y yo quiero que te pongas, vamos a ponernos en la situación. Está Job y dice que vino un torbellino donde la voz de Dios empezó a sonar a través del torbellino. Job capítulo 38. Yo voy a ir saltando versículos, así que va a ser difícil que me sigas, pero si lees el capítulo 38, capítulo 39 y los siguientes, vas a ver que hay varios capítulos destinados a preguntas de Dios para Job. Entonces dice en Job capítulo 38, versículo 1, en la versión NTV. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Escuché cómo le dice Dios a Job: prepárate, mostrá tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarla. Le dijo, vos ya que sos muy machito, muy gallito para hacerme preguntas, prepárate, vos me vas a tener que responder las preguntas a mí ahora. El que hace las preguntas soy yo. Me imagino esa situación, ¿no? Dios habrá esperado que dale, evacuar, sí, todo lo que tenga que decir. ¿Por qué Dios? Bueno, listo, ahora me toca a mí hablar. Y acá empieza, yo te voy a leer algunas de las preguntas que Dios le empezó a hacer. Y a ver si vos tenés respuesta para esto. Pues yo traté de buscarle respuesta también. Me dice el gallito. Preparé mi hombría a ver si podía responder. Y me costó. Entonces cuando le dijo, prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví de una densa oscuridad? ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana y has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar cada una de ellas a su hogar? ¿Sabes cómo llegar ahí? Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. Hasta con ironía se lo decía Dios, ¿no? Tiene buen sentido del humor. ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? ¿Dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia en la tierra árida y en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde tú lo dirijas? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién puede inclinar los cántaros de los cielos cuando la tierra reseca está árida y el suelo convertido en torrentes? Y ahí sigue, pregunta, me salté una cantidad de preguntas. Le dice por último, ¿es tu sabiduría la que hace que el halcón alce el vuelo y extienda sus alas hacia el sur? ¿Es por tu mandato que el águila se eleva hacia su nido en las cumbres? Y le dio una tras otra. Como cuando nosotros queremos pelear con papá o con mamá y no nos sale, digamos. O decir, vos porque haces esto, y vos que no lavás los platos, y vos que no lavás el baño, y vos que esto, y vos que lo otro. Es imposible ganar a papá y a mamá en esas cuestiones. Lo mismo le pasó a Job. Dios le empezó a hacer preguntas incómodas a Job. Empezó a mostrarle a Job lo pequeño que era frente a la inmensidad del universo. A lo que continúa. En Job 40, versículos 2 al 5, Dios le dice, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso?
Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Entonces Job respondió al Señor: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado, no tengo más que decir. Y sí, después de que Dios te agarre la ametralladora y te reviente a preguntas que no podés responder. Encima lo gracioso es que si uno sigue leyendo los versículos, en Job 42, Dios sigue haciéndole preguntas. Le dice de nuevo: vos que pensás que esto, le siguió haciendo preguntas. Te invito a que lo leas después. Así que Job, después que Dios le siguió haciendo preguntas y preguntas tras preguntas tras pregunta, en Job 42 del 2 al 6, le dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarla. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije. Ahora, ¿a qué voy con esta parte de la Biblia? ¿Y cuál es el punto central de este mensaje? Y es que es válido hacerle preguntas a Dios. Y probablemente vos tengas muchas preguntas sin respuestas. Quizás vos ves tu pasado y hay muchas preguntas sin respuestas. Hoy quizás vos ves tu vida y hay preguntas sin respuestas. Donde quizás le decías a Dios: Dios, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué tuve que enfrentarme a esto de esta manera? ¿No había otra manera más fácil? Hoy contaba la hermana su testimonio con una enfermedad. Y quizás es algo que, estando en ese lugar de diagnóstico donde nos paramos frente al médico y el doctor nos dice: mira, hemos encontrado esto en tu organismo y según los análisis es terminal. ¿Cuántas preguntas surgen, no? Cuando las cosas no salen como esperamos. Ahora, la cuestión no está en hacerle preguntas a Dios. Es válido preguntarle a Dios. No está mal. No está mal ir en intimidarlo y decir: Señor, ¿por qué? Me acuerdo muy patente en cuanto a estas preguntas que le hacemos a Dios. Me pasó una vez, hace unos años atrás, era más chico, en edad, no en altura. Y volvíamos con mis papás de San Vicente, íbamos hacia 2 de Mayo. Y para quienes conocen 2 de Mayo y la zona ahí, en la entrada del barrio Tealera, un barrio en 2 de Mayo, es un lugar donde hay una parada de colectivo y mucha gente espera colectivos ahí. Y me acuerdo que nosotros íbamos con el auto en dirección a 2 de Mayo y de pronto veíamos que había una cantidad de gente al costado de la ruta. Había de un lado un colectivo parado, de otro lado un auto parado. Y para mi sorpresa, cuando veo el auto, el parabrisas del auto estaba todo trincado y estaba de color rojo. Inmediatamente nos dimos cuenta que algo había pasado ahí. Entonces avanzamos un poquito más y vimos atrás del auto, al costado de la ruta, a una mamá tirada en el piso con su hija. Y su hija estaba completamente ensangrentada. Resulta que habían parado a un lado de la ruta para esperar el colectivo. La nena iba a tener su primer viaje en colectivo, iban a ir a Posadas. Eso nos contaron después. Y cuando la nena vio que del otro lado de la ruta paró el colectivo, salió corriendo. Y cuando cruzó la ruta 14, un auto que venía la impactó y ella obviamente fue impactada por el parabrisas y salió expuesta. Yo recuerdo que paramos ahí, una situación horrible. Yo era chiquito y yo veía esa situación y no podía creer lo que estaba pasando. Entonces mis papás van y le preguntan si ya habían llamado a la ambulancia. Dice: hace 10 minutos llamamos, no viene. Dice que están con demoras y que tuvieron que llamar a la ambulancia. Un caos. Entonces mi papá dijo, contra todo protocolo, porque eso no se debe hacer, le dijo: ¿sabes qué? Vamos, le cargamos en el auto y teníamos un auto con un baúl grande, así que los 4 hijos, o sea, los 4 como somos tamaño bolsillo, entramos al baúl. Estábamos ahí paraditos, no entendíamos nada y en el asiento que nosotros podíamos ver estaba la mamá con la nena y el dueño del auto. Yo me acuerdo que la nena balbuceaba, decía cosas pero no se entendía. Ya estaba delirando. Me acuerdo de verla apenas porque no quería ver, estaba completamente ensangrentada. Y una situación horrible. Llegamos al hospital y la bajaron del auto, la llevaron adentro y a los 2 minutos sale corriendo la mamá del hospital
hacia afuera gritando. Nunca había visto una mujer así, gritando con desesperación. Se tiró en el piso, en el asfalto, y miraba al cielo y decía: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y gritaba y me quedó esa pregunta en la cabeza: ¿por qué? Lo que yo le pregunté a Dios también: ¿por qué? Era una nena. Es que a veces pasan cosas que no tienen una explicación lógica para nuestra mente. Pero hay algo clave en todo esto, en todo lo que nosotros vivimos en la vida. De que tenemos un Dios con una característica, y la característica es que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Él tiene el control absoluto de todo. Conoce desde el principio hasta el final y saben por qué pasa lo que pasa. Entonces, es válido poder hacerle preguntas a Dios, por supuesto. Ahora debemos comprender la soberanía de Dios y entender de que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, que la manera de ver de Dios es diferente a la nuestra, de que, como dijo Jesús, en esta tierra van a tener aflicciones, las van a pasar mal, eso es una realidad, pero confíen, porque yo ya vencí al mundo. Y que Jesús nos diga: yo ya vencí al mundo, significa de que, hijo, yo ya tengo todo bajo control, yo sé cómo termina esto. Podés llorar, sí, podés enojarte, sí, pero tenés que entender de que yo sigo siendo Dios en medio de la circunstancia. Ahora, si Dios es creador y sustentador de todo, y si Dios nos adoptó como hijos, ¿cómo Dios no va a tener cuidado de sus hijos? ¿Cómo Dios no te va a tener en la palma de su mano? ¿Cómo Dios no va a tener el control de las circunstancias? Si Él te adoptó como hijo, como hija, y como buen padre, Él está dispuesto a levantarnos, a sostenernos, a veces disciplinarnos, a veces permitirnos pasar por las circunstancias más difíciles, para que de esa manera comprendamos algo, entendamos algo. Y aun si tuviéramos todas las respuestas, somos humanos, nuevas preguntas aparecerían. Aun si vos y yo tendríamos todas las respuestas, más preguntas tendríamos. Por eso es que en medio de todo esto, y vos decís: güey, pastor, qué negativo que estás haciendo con todo lo que estás diciendo, no me da mucha gana de seguir acá. ¿Qué nos queda? Habacuc 3, 17 al 19. Dice algo hermoso, algo tremendo. Habacuc 3, de 17 al 19. Dice: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestro campo nada que cosechar, aunque me hayan dejado solo, aunque haya perdido todo lo que tenía, aunque el diagnóstico sea negativo, aunque las críticas de los demás estén, el juicio de los demás esté presente, aunque las personas hagan mal las cosas y eso me perjudique a mí, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador, Dios mío. Tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Aun cuando las cosas no salen como espero, puedo confiar en el Señor, porque no me va a fallar. Y yo quiero decirte a vos en esta noche: si estás trayendo hasta este lugar preguntas sin respuestas, las cosas no están saliendo como vos estás esperando, se está haciendo muy larga la respuesta a tu pregunta, Dios está preparando este tiempo y ha preparado esta circunstancia para que empieces a ver y evaluar en tu vida cuál es tu fe. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada en este tiempo? ¿Cuál es tu corazón? Aun si perdieras todo lo que tenés, y lo más importante para vos, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Porque sabés que, así como yo le he hecho preguntas difíciles a Dios, Dios también me hizo preguntas difíciles a mí esta semana. Y una de las preguntas me la hizo a través de un mensaje, una predicación que vi, donde Dios me decía: Matías, ¿vos me seguís a mí porque le tenés miedo al infierno? Porque durante toda tu vida te dijeron de que si no estás con Dios te vas al infierno y le tenés miedo a eso. ¿Estás conmigo porque querés que te salve y simplemente me buscas a mí porque te salvo?
¿Qué pasaría? Obviamente esto no es cierto, pero en un caso hipotético, no es real. Pero ¿qué pasaría si no pasara ninguna de las dos cosas, ni cielo ni infierno? ¿Seguiríamos amando a Dios? Dios me hizo la pregunta, ¿vos me amás a mí por lo que yo te ofrezco o por lo que yo soy en tu vida? ¿Vos me buscás a mí porque yo tengo la solución a tu problema o porque yo soy importante para vos? ¿Vos me buscás a mí, vas a la iglesia solamente porque estás buscando algo lo que te puedo dar paz? Lo cual no está mal, ojo. Pero ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es la razón, el meollo de por qué estás donde estás? Yo quiero decirte que vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero podemos confiar en Dios. Él no nos va a dejar. Él no te deja. Él no te desampara. Él conoce cada lágrima tuya en tu habitación, cada piña que diste contra la pared, contra la puerta, de la bronca, la incertidumbre que tenías. Dios conoce tu corazón y en este tiempo te dice, yo te sostengo, yo te levanto como un muro fortificado de bronce contra todo ataque del infierno. Yo te sustento, soy tu sustentador, yo te bendeciré, yo te levantaré. Este es el tiempo donde tenés que aferrarte a las promesas de Dios. Ya no vivir un cristianismo light, ya no vivir un cristianismo circunstancial, ya no vivir un cristianismo de momentos, sino vivir un cristianismo en el que puedas aferrarte a Dios. Por eso toda la gente nos está viendo a través de YouTube. Este es el mensaje y este es el deseo de nuestro corazón. Y es que en este tiempo, si hay preguntas sin respuestas, puedas acercarte a Dios, puedas abrazarlo, puedas encontrar refugio en Él. Y es nuestro deseo que el Señor te bendiga, Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz.